Hola amigos de Pobrecito Mortal, hoy en día estoy con Ricardo Fuentalba Fabio en su casa, nos abrió su espacio y nos va a contar un poco de su pintura y otros temas más. Ricardo, ¿cómo estás? Yo bien, agradecido por la posibilidad de conversar un poco sobre varias cosas. No, yo bastante agradecido, para mí, puta, tú estás ahí en una instancia en la cual No. yo en algún momento pretendí llegar, pero me fui por el lado... Mira, la verdad es que yo lo veo como algo bastante más sencillo. No tengo la sensación de que uno escala, sino de que uno permanece, está y se da vuelta en relación a diferentes cosas y avanza. Es como etapas de la vida, nada más. O sea que uno siempre es lo mismo y va como sumando situaciones en ese sentido. Yo tengo la sensación de que hay cuestiones que no cambian mucho desde la perspectiva de sumar años. Tengo la sensación de que de alguna manera desde pequeño uno tiene la misma sensación de vida y que van sumándose experiencias y puedes tener, como por decirlo de alguna manera, más anécdotas que contar. Suelo recurrir a las anécdotas para hablar de otras cosas, es bastante alegórica mi manera de ver los aprendizajes. Y por las mismas cuestiones, cuando un conocimiento entra, probablemente otro salga, y que hay una cantidad de años en que se demoran en profundizarse y otra cantidad de años en algunos en desaparecer. Entonces no es que siempre sea una vertical, hay figuras distintas. Sí, jamás lo había pensado. Sí. Entonces no es que uno sea siempre más sabedor de cosas, sino también incorpora la posibilidad de que hayan cosas que desaparezcan. El olvido es necesario. Sí, sí. Yo antes tocaba guitarra, en el tiempo que he aprendido otras cosas, le he dado una cabida mental a otras situaciones y hoy día ya no puedo ni siquiera. No tocáis. No, Ya, ni bueno, hay cuestiones que se agudizan y otras que se paralizan. La atrofia es una necesidad de compensación de las maneras de vivir. De hecho, la memoria funciona un poco desde ese punto de vista. Si no olvidas, no hay futuro. Sí, sí, pues si no soy una Ahora, constante. esta cuestión probablemente de alguna manera es, y en ciertos aspectos, por ejemplo, el campo de lo político pudiera ser casi una herejía decir que uno tiene que olvidar. Sí, pues, en esa situación es distinto. Ya, Hay memoria. por eso las situaciones de la memoria para mí también están asociadas a que en el caso de los que somos artistas visuales Sí. generamos vestigios que son de alguna manera recuerdos y unidades espaciotemporales ¿Sí? que te dicen qué es lo que, si bien es cierto, intentaste olvidar, si lo intentas recordar, tienes un objeto o una imagen como parte de un ejercicio de mnemotecnia. Dale. ¿Qué es mnemotecnia? Mnemotecnia es, son ejercicios de Sí. técnicas de memoria. Sí, bueno, tú sabes que hago magia. Ujú. Y existe la mnemónica de Tamariz, un carto que tú memorizáis, un mazo que memorizáis de 52 cartas. ¿Tiene que ver con eso, con la memoria, con el recuerdo rápido? Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que mnemotécnicamente el ejercicio más básico, para simplificarlo más, es Sí. cuando te presentan a alguien con un nombre determinado y tú, aunque quieras olvidarlo, si tú lo asocias a otra persona con el mismo nombre, esa persona no se te olvida. Claro. Entonces la persona que recuerda tiene la posibilidad de alguna manera de ser distinto. Y algunos asocian el recuerdo a la inteligencia. Por ende, decir que tengo mala memoria es decir que no soy inteligente o soy poco inteligente. Por eso pretendo creer que cuando uno recuerda cosas que tiene que ver con volver a pasar por el corazón, Sí. la sensación del todo de cuán hábil eres parece ser más intensa. Sin embargo, a veces solamente son ejercicios técnicos. ¿Y se queda ahí? No, es parte de lo que uno transmite. Para mí es más fácil transmitirle al otro desde maneras distintas porque pedagógicamente, y ahí es donde se te sale la formación, yo soy profesor, Sí. eliges maneras según el caso de con quién estés hablando de transmitirle una experiencia de conocimiento, no un conocimiento. Porque ahí es donde entra, en el campo de las artes sobre todo, la sospecha de que todo conocimiento surge a partir de ficciones individuales. De alguna manera tú puedes llegar a pensar de que tú generas maneras, lo miramos en el campo casi de la moral, ¿Ya? maneras de mentir. Ya. Pero la pedagogía tiene como dos variables que a mí siempre, por lo menos desde mi punto de vista, Sí. me han hecho decidir cómo quiero enseñar o cómo quiero hablar de conocimiento, que es por agresión, de alguna manera, o por seducción. La seducción invoca a la posibilidad de que el otro se instale en tus anhelos, en tus deseos, en tus pasiones.
Cuando se comparten, ambos siguen la misma ruta. Por ende, en general, la pedagogía debiera ser una posibilidad de compañeros de ruta. Seducción. Por seducción. En cambio, por agresión es vertical, es muy militarizante y normalmente es supeditante a un tipo de clase. Dale. ¿De acuerdo? Y yo no creo en la educación como un ejercicio de clase. Bueno. ¿De acuerdo? Por eso cuando el arte como objeto de conocimiento en el que yo me intereso, de alguna manera se puede llegar a pensar en que es tan complejo que sabes de mucho y sin embargo probablemente seas menos especialista de lo que crees, sabes poco de mucho. Y bajo esa instancia, cuando una persona normal, digamos, una persona en la calle se enfrenta a una obra, en realidad vive la misma dinámica, como que entiende de comprender mucho de la obra, pero al final sabe poco. Yo creo que sabe más de lo que suele estar preparado para decir de eso. Las intuiciones son un tipo de sabiduría sobre cuando uno observa a un otro, o a un otro me refiero a una cosa, un objeto, una persona, o uno como otro. Son ejercicios que de alguna manera todos hemos desarrollado, porque la visualidad es un tipo de aprendizaje que llevamos desde pequeño. Lo que pasa es que escribirlo y hablarlo es un ejercicio que no hacemos en relación normalmente a la imagen. Vivimos de ella, sin embargo, como es muy intuitiva porque no hay una regla compleja que nos diga cómo se transmite, parece ser que hay unos que son más hábiles que otros. Sí. También es cierto que si no has desarrollado la palabra y la escritura tienes menos herramientas. Sí. Pero cualquier persona puede entrar por donde pueda. Ahora, me he topado con personas de un alto nivel de intuición y con poca preparación académica, si lo pudiéramos llamar de alguna forma, que puede entrar en el problema. Lo que pasa es que necesita una contraparte que lo siga orientando para saber que va en el camino correcto. O sea, yo no sé si un problema de tutor a veces tiene que ver con una contraparte que tenga la capacidad de conversar y aceptar los dos, direcciones en el mismo sentido o direcciones inversas que se complementan. Bueno. Yo no creo que el desarrollo en el caso, sobre todo porque aquí de fondo o de base tenemos una pintura, yo no creo que haya que tener una sola verdad. Sin embargo, también sé que es complejo ingresar en ciertos espacios. Desde ese punto de vista creo que uno lo inician o se inicia. Pero es un ejercicio que lleva tiempo. O sea, una de las preguntas que uno normalmente intenta resolver en términos de artes visuales cuando comienza en esto es ¿cuándo podré enfrentarme a una obra y decir esa obra es potente, es interesante, tiene algo que decir? Es lo que yo quería manifestar, o sea, como pintor. O sea, cuando tú dices, terminé una obra y esa es la obra que yo a mí la que comunica más. Yo no sé si esa puede ser la frase, la lectura. Yo creo que dice, bueno, esta obra, por lo menos uno podría preguntarse, mira, sabes que tiene algo distinto. Pero el contexto de lo profesional es distinto al contexto del aficionado. Sí. El profesional se dedica a esto, ¿de acuerdo? Y normalmente la definición de artista en términos de lo profesional es aquella que en general es resuelta por tus propios pares que dicen que lo que tú estás haciendo es arte. Sí, yo he llegado a esa conclusión, que es como una comunión. Es una agrupación, es una suerte de definición asociada al medioevo, es un gremio, donde muchos pueden, por ejemplo, ser pintores, sin embargo, no necesariamente artistas. Pero hay categorías que van cambiando, sobre todo en el siglo XX, que invocan la posibilidad de que más personas entren. Por eso es la vinculación con esta actividad, puntualmente creo yo, que es de un alto nivel de democracia, salvo por la posibilidad de que, también por otro lado, está aquellos que dicen, en los que yo a veces me sostengo, que esta es una actividad efectivamente muy elitista, porque... Que se tiende a pensar en eso. Y se tiende a pensar en eso por cuestiones que son bastante correctas muchas veces, porque la inversión de tiempo, la inversión económica en un espacio, sobre todo liberal o neoliberal en el que nos desarrollamos, hace de que esto no genere a priori economía. El ocio, en negación al negocio, hace que la obra provenga de una noción de ocio, que posteriormente como objeto se transforma en negocio y surge de una antípoda y va hacia la otra, transformándose en un objeto de transacción. Pero eso probablemente es una consecuencia del trabajo de un artista. Y cuando los artistas trabajan solo en esa dirección del negocio, es probable que se equivoquen más. Sin embargo, hay muy buenos artistas que trabajan en la dirección del negocio y que logran grandes cosas. Porque no es una regla de tres simple. No, pues esta weá no está todo dicho.
No, no, y tenés que aceptar que cualquiera tenga sus nociones y sus investigaciones y avance. Hay gente que tiene el dinero metido en la cabeza y logra grandes cosas. Sí. Y hay otros que tienen una vida de artistas ermitaños que no generan economía, pero generan otros logros. Incluso, si lo miramos en términos económicos, generan economía de lo sensible, del bienestar, de la comunicación. Pero, del interno, claro. de lo interno. Pero si lo miráis así, está claro que después de la Revolución Francesa todavía, sobre todo, y en espacios como el chileno, después del cambio, después de que la dictadura, entre comillas, se congela, nuestro vocablo, nuestra manera de hablar es como si estuviéramos hablando a través de comercialización. Y te hablo de la Revolución Francesa porque la mayoría de las palabras que provienen de ahí para las artes son palabras que si tú conversas con un soldado las va a entender. Son del diccionario militar. Estrategia, vanguardia. Y son una serie de palabras que les empiezas a hablar y dices, mira, esto proviene de alguna parte. Qué loco. Entonces, si lo vemos así, luego la diferencia individual entre artistas está dada por la búsqueda de sus propios problemas para la obra. Y eso ya son distintos. En el caso mío, indirectamente, algunas cosas no se ven. Pero puntualmente sé yo que son ejercicios desde que comencé de pura autobiografía y de pura biografía, incluso a veces, cuando uno se camufla y quiere ser menos evidente, de pura pseudo-autobiografía o de pura pseudo-biografía. Y son ejercicios de la literatura, que los que dan, o de los de donde yo saco, algunas denominaciones. Pero la pintura es vida. Por lo menos para mí, más allá de los problemas técnicos de la obra, la biografía como sensibilidad, como vida, en esa redundancia, es la que nutre las cosas de las que quieres hablar. Cuando tú dices problemas técnicos de la obra, ¿en la técnica? Sí, técnico, cuando te mira así la composición, el color, la distribución de los elementos, la tensión entre los objetos, es parte del ABC que se te enseñan en algún determinado momento, pero también tengo la certeza con el tiempo de que esos problemas técnicos, por ejemplo, los artistas que son autodidactas, que la pueden transmitir, la aprenden de manera distinta. Claro, hay una en una academia se te alfabetiza. Pero también creo que la alfabetización es un constructo que puede surgir sin ningún problema de la intuición. Es más, los artistas que se diferencian en términos de potencia de la obra es donde esa parte incontrolable de la intuición es la que maneja la obra. Esa es la que genera las tensiones, para mí. Todo lo demás que tiene que ver con lo técnico es aprendible por ti y por mí. El problema es que ¿qué la pone en acción? Lo que la pone en acción es la tensión que surge de alguna parte de ti. Y esa vida tuya es distinta a cualquier vida de cualquier persona, incluso de la misma sala. Es una... ¿Me entiendes? Sí, de todas maneras. Es para mí es una revolución en ese sentido. Porque no lo había visto desde ese punto de vista. Sí, claro, pero... Lo ves lejano. Claro, pero es que cuando hablas de pintura y educación, hablas de pintura y pedagogía, hablo de pintura como cualquier manifestación artística. ¿Eh? Como pintura en sí. Sí, no, como cualquier manifestación. Así que probablemente si yo voy a conversar con alguien de teatro o de música o de danza, vamos a llegar a los mismos consensos. A los mismos consensos, pero sobre todo porque cuando yo te hablo de pedagogía, hablo de la posibilidad de que uno puede democratizar los juicios. En ese sentido, ahí hablo de democracia cuando pienso en lo siguiente. Yo utilizo un ocre para pintar. El ocre acá tiene que ver probablemente con el gusto. Y si yo te digo, mira, ¿sabes qué? Ese ocre, que es cálido, activa la pintura que tiene un gran espacio gris, y ese espacio gris oscuro, con algunas zonas más veladas por estos carmines, se pudieran tensar, según yo, con el ocre. Eso podría ser técnico, pero este personaje, que tiene cierta cara, es una suerte de gran máscara, que protege a otro que está debajo, que apenas se le ve los ojos, y si con suerte se le insinúan los dientes. Y eso que pudiera ser más dramático, se vuelve cálido en el espacio de la posible sonrisa que ejerce de acá y del color que le rodea. Ah, perfecto. Entonces, empezáis a manipular cosas y es como un gran escenógrafo. Yo sé qué elementos tensionan. Sí. Ya lo domináis. Claro. Más o menos. ¿Y por qué más o menos? Más o menos porque finalmente, de que ahí, o sea, si fuera dominancia, yo podría decir que todas las obras de época específica tienen los mismos niveles de logro. Y no. Siempre he creído que la pintura, solo en el caso de lo que tengo acá, para que salga una buena pintura, probablemente tienen que haber 10 que no lo sean tanto. ¿Son aprendizaje? ¿Que son procesos? Son intentos. Ah, intentos de un final. Intentos de decir, esto es. Entonces, y esto es, para mí está definido porque se aparta de todo control, que hay algo que te supera. Y esa autonomía que genera la imagen dice, mira,
esto es más de lo que yo pude controlar. Cuando la obra se te descontrola, cuando tú tienes un buen conocimiento de la imagen, empiezan a pasar cosas. Ahí se pone interesante. Porque si no sería una fórmula que yo podría aplicar con resultados que a priori yo puedo, ¿cuál sería la palabra? Puedo anticipar. Sería muy publicista. No, aunque sea así, pues piensa que la historia del arte, desde el ejercicio de las obras al interior de los templos, es publicidad de un tipo de actividad humana. Sí, es una comunicación. Para los católicos, el primer ejercicio publicitario es el barroco. Entonces, no tiene que ver cómo transmitir el conocimiento, sino... Y de hecho, si tú miráis el barroco, o miráis el gótico, lo que te está tratando de hablar es de una historia, de una alegoría, que necesitas otros tipos de iniciaciones para poder entenderla. Claro. ¿De acuerdo? Las codificaciones, por ejemplo, de la publicidad, están tan internalizadas que uno sabe, casi como si fuera un constructo asociado a Pavlov, de cómo hacer a que el otro salive con un ejercicio dirigido. Bueno, la pintura, como el arte, tiene algo de eso. Incluso el pop lo tenía. Pero te puede generar otros paradigmas. Sí, distintas emociones. Yo creo que uno permanece en esto, y yo permanezco en esto por un efecto bastante más básico, que está asociado a la curiosidad de mí, a saber qué tengo en mí. ¿En la búsqueda interna? Puedes llamarlo como quieras, porque en esa misma búsqueda interna yo podría tener una vocación religiosa, espiritual, que me apartara de la construcción. Pero que esto está asociado, por ejemplo, a lo que tú dices, a lo chamánico, ¿no? Así como el artista que con sus manos logra generar, como un demiurgo, la generación del origen de las cosas. Y es bonito pensarlo así, porque está asociado a lo mágico del origen de esta actividad. Cuando el mago en la caverna dibujaba al animal, para antes de ir a cazarlo, ya lo había capturado en su alma. Eso se replica, y yo creo que es una necesidad antropológica. Lo que pasa es que las construcciones racionales, o las construcciones específicamente de conocimiento, tienen sus variables. Hay algunos que no les interesa esta mirada. Si tú me la preguntas a mí, sí, me interesa toda esta cuestión mágica, a veces esotérica, otras veces metafísica, y te vas dando vuelta. En el caso de mi trabajo, en la mayoría de los casos hay cuestiones míticas que quiero resolver. A veces las resuelvo y otras veces no. Como decías antes, 4 de 4, uno resuelve el... Uno se aproxima más que los demás, más que resolución. Porque si fuera resolución yo podría quedar más contento. Sin embargo, a pesar de que, por ejemplo, este cuadro me gusta, tengo la sensación a veces que no me gusta tanto, otras veces que logré, otras veces que no lo quiero ver. Es como la cadena, porque a mí pensar la vida también tiene como esa como zanahoria que está al frente tuyo, que la vais buscando, como que a veces estáis cerca de ella, después está muy lejos. Por eso, porque esta actividad es escurridiza. Y es tan escurridiza que, al revés de la ciencia, esta no tiene fecha de caducidad. Perfecto, claro, las otras no. La ciencia sí. La ciencia te dice, se generó un tipo de respuesta para entender un problema complejo científico, y un premio Nobel te dice, esta es la solución, hasta que llegue otro. En cambio, en arte, como conviven una gran cantidad de respuestas para problemas semejantes, estas no se agotan. Otra cosa es cuánto es el aporte de esa investigación a un contexto cultural más complejo. Ojo, hablo de cultura como todo lo posible hecho por el hombre. Sí. Entonces, bajo esa normativa, la constante búsqueda es demasiado interesante bajo la pintura. O sea, yo creo que, no sé, si lo llamo a economía, es bastante llana, plana, tiene estas variantes, igual tiene aristas que son un poco más complejas, como de búsqueda, pero en esto estáis contigo mismo experimentando siempre. Sí, lo que pasa es que yo no creo que el arte agote los procesos de intuición, de creatividad. No creo tampoco. Entonces, cualquiera persona en esencia puede hacer de su actividad un espacio de desarrollo de su creatividad. Ahora, ¿más académica o menos académica llega al mismo punto? No, pues hay personas que llegan por diferentes espacios, hay gente que no va a llegar nunca, autodidactas que se demoran el doble, porque la academia lo que hacen a veces es comprimir el conocimiento con muchos profesores a la vez que te van diciendo cuestiones distintas, y tú vas sacando como si esto fuera un gran embudo, aquel conocimiento ordenado de lo que te interesa. Y en espacios donde hay una ausencia de espacios culturales, lugares donde hay una ausencia de espacios culturales, el autodidacta tiene un trabajo más lento. No es lo mismo ser un autodidacta en Kassel, en Londres, en Venecia, en Barcelona, en Marruecos, en Egipto,
que tener ese mismo espacio cultural en Santiago de Chile. Sí. ¿Entiendes? Entonces, son tipos de cultura y esta ciudad que se desarrolla y la mentalidad del chileno que se desarrolla en los principios que nos han ido generando casi como enfermedad inoculada, como una necesidad o como un estar asociado a la acumulación, estos que son intangibles, no hablo del objeto de pintura, sino de la sensación de ese lenguaje, de lo que quieres comunicar, que está en el proceso, hace que esto sea inoperante en términos del sistema. Ahora, está claro de que si tú me preguntas a mí, yo he tenido ciertas suertes en base a mis logros de estar patrocinado para tener estudios, para de vez en cuando vender algún objeto, porque tiene que ver con el espacio en el que te estás moviendo. Sí. Pero el fin último no es la transacción. No esa de bienes. Probable tú transas con conocimientos, con conversaciones, con amistades, con cuestiones que tienen que ver con algo que te enriquece. Que te da tipos de riqueza. Incluso utilizando la palabra riqueza, uno sigue pensando en transacción. Sí, ya etimológicamente... Y empezáis a darte cuenta de que estáis, vamos a verlo casi como un efecto dramático, infectado. Sí. Entonces, ¿cómo la gente al interior de una enfermedad en términos de transacción? Yo como burgués... Sí. ¿Cómo? No, pero por eso te digo, yo como un ejemplo, yo como burgués te puedo decir que tengo conciencia de mi burguesía, sin embargo, ¿cuánto puedo hacer yo por ello? ¿Qué hago? ¿Me vuelvo hippie? Es una opción, pero claro, no me voy a volver pobre. Entonces la definición de hippie y de pobre que pudieran ser cercanas tienen diferencias específicas, uno opta y el otro no. Sí. El hippie opta, en general. Sí. El pobre no tiene opción. Entonces, ¿qué sí te da la cultura? Si lo quieres mirar en términos de intangibilidad, escapatorias, lugares de camuflaje, zonas en que eres de alguna manera escurridizo. ¿Espacio contigo mismo? Porque tus fortalezas están en la zona oscura de ti, ¿no? Sí. Entonces, si hay algo que te puede dar tranquilidad en la vida, está en el cultivo de ciertas áreas. Ahora, yo entiendo perfectamente que hay gente que no le interesa y que no le encuentra sentido a esto. Sí, yo me topaba con personas. Ayer conversaba con alguien que me decía que esto no es, al no ser práctico, era una problemática para él súper dramática. No era práctico. Está bien, no es práctico, pero dentro de tu cosmovisión o dentro de lo que para ti significa en tu vida avanzar. No sé. Es que yo creo que tú das ahí en el punto con algo. Cuando tú hablas de cosmovisión, es un constructo que uno se va generando por características individuales, familiares, de contexto. Sí, entorno. Incluso te puedes construir solo a base de traumas y puedes decidir no estar en ciertos lugares. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Entonces, y se puede volver más complejo, luego habría que definir trauma, en qué espacio se mueve. Mira, hoy hay 50 programas. Esta cuestión, el espacio de esto es abismal. Y yo cuando hablo con estas palabras, que son del romanticismo, sí. Del romanticismo dramático, es porque de alguna manera también creo que está asociado a mi personalidad y a mis pasiones y mi personalidad. Pero no hay que de otra forma, claro. Controlar el ego, a las personas dicen, no, es que eso es demasiado... ¿Cuál era la palabra que escuché ayer? Egótico. ¿Qué es egótico? El que la escuché ayer. ¿Me entiendes? Es como el excesivo uso de ti como opción narcisista. ¿Es el arte eso? ¿Es el arte el mirarte a una poza de agua y decir el que está ahí es más atractivo que yo? Por ende voy a tratar de quitarle el alimento al que está en la poza. Para seguir yo... ¿Qué es una fábula? Entonces, cuando tú te estableces con cuestiones alegóricas para tratar de entender estos procesos, son muy ciertas. Sí. Ahora, los equilibrios en una persona están dados de forma incluso misteriosa, porque por más que yo tenga ciertas claridades, te puedo asegurar que hay otras que me pierden absolutamente. Claro, el talón de Aquiles lo conocen algunos, pocos. ¿De acuerdo? Entonces, mirado así, lo que uno hace en esta actividad a veces es como de sobrevivencia, así como ya estoy estable, avanzo. Si yo estoy bien, puedo... Sobrevivencia mental y sobrevivencia económica. De todo, que es sí, lo que pasa es que es... ¿cómo se llama esto? Es un ejercicio casi matemático, donde hay ciertos equilibrios de las partes que componen para llegar a un resultado. ¿De acuerdo?
Entonces yo no creo que uno haya una manera de vivirlo, hay muchas maneras de vivirlo. No, en eso hemos compartido, y creo que toda la gente que tú te sientas a compartir algo, cada uno tiene su visión y sigue con la vida tal como es, o sea, siempre llega al mismo camino, creo que vamos para todos apuntando hacia el mismo camino, no sé si me explico bien en ese sentido, pero estamos todos en una cosa letárgica en el cual avanzamos en distintos caminos, pero creo que nos vamos a encontrar en esto. Todos nos vamos a encontrar en esto al final. Mira, yo creo que hay una cuestión de construcción social, de labor ciudadana, de espacio de convivencia, de lugares de comunicación, de una serie de frases, palabras que se te pueden ocurrir para tratar de entender a qué te dedicas. Sí. La pregunta chilena siempre es, bueno, ¿cómo te llamas? ¿A qué te dedicas? ¿Y a qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? ¿Qué estudiaste? ¿De dónde provienes? Sí. Sí. Entonces, si tú le dices a alguien, no, yo me llamo Joaquín y soy hombre, Sí. ya es como una respuesta que casi que lo estuvieras ofendiendo. Sí, porque lo que le estás respondiendo es evidente y esa otra persona, a rasgos generales, lo observa. Lo que quiere saber es cuáles son las referencias de clase. Sí. Margen teórico. Porque a todos nos interesa saber con quién estamos hablando. Sí. Lo misterioso, la maravilla del otro, es compleja. Por la presencia de la maravilla del otro, nació este continente. Por la destrucción del maravilloso que significa reconocer a una persona. Pero esa cuestión es muy lenta y es una historia de vida. Y las cosmovisiones de las personas que toman posesión de las tierras, de los lugares, de las cosas, de las personas, a veces son compartidas como cuestiones de sociedad y otras individuales. A grandes rasgos, lo que uno intenta decir, y como lo intento decir yo, ojalá que llegue un momento de mi vida que pueda yo decir que viví lo mejor que yo podía. Y esa cuestión es tu designio de vida, es tu pelea. Si tú dijiste algo muy bonito, tu designio. ¿Okay? Ahora, el problema es que como no eres solo, los que te rodean comparten o se alejan de esa construcción. Por ejemplo, las cuestiones sentimentales. Hay personas que comparten contigo y luego se separan. Sí. Porque cuando uno tiene ciertas claridades de ciertas cosas y la otra persona también las tiene y se juntan en un mismo lugar, porque en algunos momentos eso que pudiera ser de muy bonita convivencia se termina transformando en tensionante y genera la desaparición. La desaparición. Esa separación se genera a partir de que hay problemas que de lo humano, aunque tú tengas ciertas claridades, no están resueltas. Y ese es un camino de resolver esas situaciones. Yo a veces creo que a veces es una cuestión bastante más simple. Uno dice que uno podría decir que es la suerte de que te topaste con ciertas personas. Y yo también te podría decir que uno pide que esas personas aparezcan. Dentro de lo popular es eso. Oh, por favor, que quiero, o sea, que buena tu amigo, que buena con la gente que tú te conocías. Pero eso es como dentro del margen popular. Sí, pero de alguna manera ese mismo juicio que tú emites es lo que tú has construido para tu vida. O lo que veo. No, sí. Es que tú construyes con quien te juntas. Sí, sí. Yo he tenido personas que probablemente, como amigos y cercanos, que probablemente para muchos no son dignos de cercanía. Vale. Yo siempre creo que al interior del espacio, ¿cómo podría llamarlo? De esas personalidades que son muy extrañas y complejas, hay algo que a mí me interesa. Aprendí también que esas personas que son complejas, yo elijo cuánto tiempo estoy en ese espacio. Sí. Sin embargo, cuando me topo con personas que estoy más vinculado, uno quiere estar más tiempo ahí. Sí. Sí. Hasta que sucede lo que dice anterior. O sea, por una cuestión animal, incluso antropológica, yo me imagino que todavía nos quedan reminiscencias del espacio animal, ¿no? Que cuando uno ve a un otro enfermo, no lo entierra, lo abandona. ¿De acuerdo? Y mirado así, uno no se vincula. Por ejemplo, sociedades más desarrolladas como la norteamericana, cuando hay alguien enfermo, no se le acercan. O sea, si te llevan un platito con sopa porque estáis con una gripe galopante y con fiebre y con temblores y no sé qué, es lo peor, no se te acercan. Qué loco. Y no se te acercan porque tienen miedo a contagiarse. Y ahí te das cuenta de que en ese espacio lo que ha triunfado es el individualismo. Sí. Y eso es un efecto económico. Que se está viviendo hoy en día. Que lleva como un siglo. Que yo como que ya lo percibo. No sé si me da, no sé si es eso, pero... No, lleva más tiempo. Lo que pasa es que en la esfera de decisiones unos llegan antes que otros. Y cuando te toca a ti es porque hay un espacio de crisis de tu día a día que te mete en el problema.
Y ahí aparece. Y ahí aparece. Pero eso no significa que no exista desde mucho antes. Bueno, sí. Entonces no se inhabilitan las realidades, Sí. sino que se sobreponen Claro. por niveles. Sí. Y después de ahí viene la otra, claro. Y sabes que develar una realidad no surge necesariamente a entenderlo a partir de lecturas complejas de filósofos, no, está súper cerca. Lo que pasa es que te tienes que dar el tiempo a detener tu velocidad, a creer en la lentitud, y ralentizando tú vas a entender algunas cosas. Pero para eso se te tiene que haber enseñado o tienes que haber aceptado, O haberlo compartido. de alguna manera, Sí. de que hay un espacio de reflexión que tiene una velocidad. Y hoy, en el tiempo de las digitalizaciones de la vida, lo analógico parece obsoleto. Sí. Pero no es casual de que las generaciones vuelvan a invertir el problema. Aquellas generaciones como la que vivimos ahora, donde nuestros amigos cercanos viven la velocidad de las determinaciones dadas, por ejemplo, por la red, Sí. están dándose cuenta de que tienen que volver a la naturaleza para volver a ralentizar todo esto. Entonces viene una generación que otra vez va a querer jugar con tierra, caminar por la calle, tener un animalito. Es la velocidad más cercana de tipos de naturaleza. La velocidad del crecimiento de un ser humano y la velocidad de vínculo con la naturaleza. Y en algunas cosmovisiones eso es inseparable. Pero ¿qué hace los problemas, por ejemplo, como los económicos? Separan, porque necesitan dominar. Y en ese dominio se generan vínculos que a veces generan vicios. Sí. Y los vicios en los que estamos dando vueltas, por ejemplo, son los de acumulación. Donde tú no eres por lo que se te debiera definir, sino eres por lo que acumulas. Sí. Entonces tus logros, la inversión del perdedor, está dada por el que tiene, no por el que es. Entonces ven a una persona que tuvo la capacidad de tener y sin embargo decidió por ser, es sospechoso. Sí, es sospechoso. Y es como, bueno, no, más que sospechoso, el bicho raro es... Es loco. Está mal, es desconexo, ¿por qué? Pero genera un interés. Pues por eso te digo que el otro siempre es complejo. Y una definición de ti no surge a partir de ti, sino surge a partir de lo que los demás también comparten de ti. De ti. Claro. Entonces, hay siempre una tensión de equilibrio, como en muchos de los espacios espirituales, donde está el hombre y la mujer, el yin y el yang, los polos distintos. ¿De acuerdo? Sí, todo el rato. Pero eso es como en síntesis. O sea, si tú me preguntas, uno acumula vida con algún sentido. Lo que pasa es que si yo te pregunto, ¿cuántas cosas recuerdas del año pasado? Nómbrame 10. O sea, las mejores que tuve. Ya. Nómbrame 50. Las mejores que tuve también. Ya. Pero nómbrame una por día. 365 y empecé a decirme, es imposible. No, imposible. No podría. Tiene que ser Rayman. Es imposible. O sea, podrías tener una capacidad que estaría asociada, qué sé yo. Pero quizás no estaría asociada al sentir esa emoción. Estaría asociada solamente a un recuerdo rápido que tuve como una biblioteca. Bueno, pero aún así es imposible. Sí. No, sí, es imposible. A menos que tengas un problema de sinapsis complejo que haya que investigar y que seas como distinto. Sí. Entonces, si es así, ¿cuál es el archivo de tu vida? Entonces, lo que uno se procura con el tiempo es no vivir el último día, como dicen algunos, como fuera el último día. como si fuera el último, ¿no? Yo prefiero creer en que uno tiene que tratar de determinar e identificar aquellas cosas que tienen un nivel de importancia que se mueven en el espacio, en el designio Sí. de situaciones que modifican tus conductas. Bueno. ¿Qué cosas se internalizan? ¿Qué te modificó? Y te modificaron a lo mejor cosas que son súper transparentes para muchos, no se ven. Pero para bien y para mal. Es que lo que pasa es que hay una cuestión re complicada. Estamos acostumbrados a establecer vínculos del bien y el mal como si fuera la única manera de regir una vida. Sí, puta, yo lo veo desde ese... Porque hay una cuestión estoy seteado en ese sentido. Porque es moralizante. Sí. Porque el bien, imagínate el arte si fuera solo lo leído como el bien y el mal. Todo lo que no sea un logro, lo bueno y lo malo, está asociado a lo bonito y lo feo. Sí. Lo tajante, no hay matices. Pero no es así. Es como creer que solo hay hombres y mujeres. Sí. Es bastante más compleja el desarrollo de pensamiento de un individuo. Sí, es demasiado, tiene muchas aristas. ¿Para qué reduccionista? Yo no entiendo. sentido. No, si es de una mezquindad y de una falta de imaginación. Lo que pasa es que digo la falta de imaginación como si fuera un juicio valórico, pero uno se lo permite porque en esta conversación, que como te vuelvo a insistir, es alegórica, Sí.
Uno necesita otros links o subtextos para poder entender de por qué uno llega a decir lo que dice. Además tú estás ahí explicándomelo, bajándomelo para que yo lo pueda también comprender, porque en el sentido, yo tampoco bajo esa dinámica no comprendo muchas situaciones en las que tú puedes llegar a manifestar. Entonces también hay comunicación. O sea, ¿Hay pedagogía, dices tú? Sí, pedagogía. Y más allá de pedagogía, hay comunicación de verdad. O sea, Puede ser. Lo que pasa es que ahí por eso me refiero a los instrumentos de pedagogía, porque uno empatiza desde ese punto de vista, de comunicarse. O sea, yo he estado con personas de un alto nivel de inteligencia que si no fuera por la torpeza con la que transmiten su conocimiento, uno diría que es una persona fabulosa. Yo he estado con personas que yo me he sentido muy tonto al lado de ellos. Entonces mi pregunta es, ¿qué tiene? Y llega a soluciones como que en la parte de la transmisión de lo que sabe, no es inteligente. es como un buen escritor y un mal texto. Una cosa así. O un buen escritor y un mal orador. Eso. Yo siempre trataba de entender por qué escuchando a un gran filósofo, por ejemplo, leyéndolo, no lo entendía de la misma forma cuando lo hablaba, no creía que era tan hábil hablando. Entonces tenía dos cosas desasociadas. Y también he estado con grandes artistas que cuando hablan, la obra muere. Sí. También al revés, grandes oradores que su obra es mejor escucharlo a ellos. Qué loco. Pero incluso así, sí, son puras contradicciones que son soportables en todos los sentidos. Pero son dignas de pensar también. Sí, pero por eso te digo, en el espacio informal de una conversación como esta, yo no creo tampoco que yo pueda elaborar un discurso tanto más complejo como el que ya te digo. Salvo que me ponga a escribir y que tenga otro tiempo donde puedo utilizar otras herramientas para volverlo más complejo. Yo pensaba si esto fuera la belleza de pensar, ¿Mm? donde yo me instruyo, ¿cachai? Para poder tener una conversación contigo quizás y sacar ciertas cosas de ti a un nivel de la belleza de pensar, sería distinta. Sería una comunicación de poder conseguir algo, ¿me cachai? Algo que puede sacarte algo, poder conseguir algo distinto o sumar una situación. Esa conversación es más llana. Sí, claro, pero yo estaba en presencia de programas de ese tipo como televidente y le he encontrado algunas bastante llanas. Lo que pasa es que también es cierto de que lo que tú escuchas es que hay una conversación interesante que algunos la transforman en sencilla y otros la transforman en compleja. Mira, como hay oradores de distinto tipo, hay espectadores de distinto tipo. Obras de distinto tipo. Por eso, Sí, está bien. Sí. entonces o sea, a mí me gustaría hacer, por ejemplo, un ideal, tener mayor capacidad de citar cosas que he visto, leído y eso, pero me parece que para mí, como yo la veo, puede entrar en el espacio de la soberbia y es complicado. Yo a eso le tengo miedo, a que el conocimiento genere soberbia cuando el conocimiento debería generar humildad. Sí, en eso estamos de acuerdo. En eso estamos muy de acuerdo. Entonces, por ejemplo, pequeñas cosas, desde el maestro que sabe manejar una máquina, bueno, y tiene un conocimiento con esa máquina, y está el... cuando te topas con un personaje con esa habilidad, siéntate al lado y míralo. Sí. Escúchalo. Sí. Cuando alguien te dice, cuando alguien le da consejo a otro de lo que debe hacer, llega un momento que dice, uy, no le digas más, déjalo que lo viva. Lamentablemente hay uno quiere, por ejemplo, si fuera un sobrino o una sobrina mía, yo me gustaría anticiparle que no haga ciertas cosas para que no pierda el tiempo, pero las va a vivir igual. La evidencia es súper importante. Ojo, tipos de inteligencia también dicen que una vida vivida a través de los demás también te puede generar mucho provecho. Sí, pero el equilibrio es el complejo. ¿Cuáles cosas no repites porque los otros te lo dijeron? Ahí tiene que ver con qué tan malo fue o qué tan bueno fue. O sea, en ese espacio, tú tienes que matar a alguien para comprobar que quitarle la vida a un ser es algo que tienes que vivir. Bueno. Y eso debe tener o sea, hay cuestiones de sobrevivencia. Me acuerdo que cuando hablaban del miedo a la oscuridad. ¿Tu obra anterior? No, en general. Cuando traté de entender esto. Yeah. ¿Por qué tenía algunas obras oscuras? ¿Por qué tenía una suerte de miedo a la oscuridad en ciertos momentos de mi vida? Vale. ¿Cómo lo superé? Y una vez escuché que, claro, que ese temblor de tu cuerpo dado por el miedo a que están pasando cosas que no puedes controlar, se manifiesta como algo bastante básico, que es el instinto de sobrevivencia. Sí.
Y ahí tú lograrías entender de por qué se gestó. Algunos te dicen que es un trauma, que está asociado, que alguien gritaba cuando se apagaba la luz y era bastante más directo. Y dije, pero también puede ser lo contrario. El no dominio del espacio que te rodea te genera miedo. Porque tienes miedo a no permanecer. Pero, ¿y en ese temor a no permanecer, sabes lo mejor o lo peor de ti? No se sabe. Lo que pasa es que yo no sé si es lo mejor, lo que pasa es que... Voy a decir la tontera que dije antes. Que no hay matices, o sea, que no hay bueno ni malo. Claro. Es nomás. Sale nomás. O sea, yo te digo que una buena compañía que te enseña a vivir de lo que te causa miedo puede ayudarte a superar ese problema. ¿De acuerdo? Pero el ser humano, sobre todo en las primeras épocas de su vida, hablo de la niñez, vive una serie de cuestiones que son las que van a repercutir. Si tú tienes que proteger a un niño, protégelo lo que más puedas, porque todo eso te va a servir para tener un ser mucho más hábil en toda su adultez que si no lo proteges en el primer estadio de su vida. Sí, he leído como al respecto y he visto algunas cosas y que son, que ya, o sea, primeros 7 años de vida, le ponen una norma, 4 o 5 años de vida, en realidad después tenéis gente que piensa de una forma distinta o que ya es más libre en la comunicación. Y para mí la comunicación ha sido bastante importante en el caso personal con respecto a mi vida, poder estar con distintas personas y tratar de compartir cosas en común o aprender de una situación de... Es así. Entonces, y volviendo a lo que nos convoca de alguna manera, eso es arte. Si no es más misterioso que eso. No es más místico que eso, tenéis toda la razón. No es más complejo que esa situación. No, lo que pasa es que si lo quieres mirar desde el punto de vista esotérico, la realidad que busca está delante tuyo. A un nano no sé cuánto. Está ahí mismo. La flor de los 7 colores estaba en el mismo jardín. Sí. Marco y la mamá. Claro, sí. Sí, es un ángel. ¿Me entiendes? La búsqueda del... ¿En serio? Si es que ese tipo de serie está basado en principios mitológicos reantiguos que la mayoría de las sociedades desarrolla. Pero es que en esa búsqueda la tenéis que llevar, tenéis que hacer la búsqueda para volver a donde mismo. Por eso te digo, a mí me llama la atención, pero es como saber determinar para no volverse tan serio y sí, una de las cosas que genera esto es que tú vayas desarrollando tu humor. ¿Tú tenés claro cuál es la piedra la kriptonita que hace que te desactives? Sí, pues todo. Si esta cuestión de los ejercicios de superhéroes es súper linda cuando tú lo entiendes en su origen. Sí. Cuando la diversión lo que te está transmitiendo son otras cosas, ¿no? Y de diferentes tipos. No todas son enseñanzas. Entonces, a mí particularmente me llama la atención eso, nada más. Oye, y con respecto a tu pintura, bueno, lo que yo te contaba hace rato es como cuando veía tus calaveras o lo que vi lo que en realidad lo que pude ver en internet aparecen 3 o 4 obras tuyas. Y me llama mucho la atención que estuviera investigando esto como de la felicidad, que también vi en un reportaje que te hicieron. Que era como, puta, no sé si lo digo bien, es como el arte de la felicidad, no tiene que ver con... Lo que pasa es que a mí me llamaba la atención de cómo hay... Los estudios a los que tú te refieres fue un estudio postdoctoral que hice en arte chicano en UC Davis, en la Universidad de California Davis. Y particularmente me vinculé a un grupo que tienen un departamento importante en esa universidad que se llama Chicano Study, arte chicano, estudio de arte chicano. Y había una cuestión que siempre me llamó la atención, que era cómo la imagen prototipo de la muerte, en el caso de los mexicanos y de los chicanos, era utilizada como una estética de la felicidad, de la alegría, de la celebración. ¿El Día de los Muertos? Sí, el Día de los Muertos. Y nosotros provenimos de un lugar distinto que está muy influenciado por los hechos políticos chilenos, pero también por la cultura española que nos precede. Sí. Porque incluso te diría que las culturas indígenas propias del territorio chileno, por decirlo de alguna manera, se vinculan de una forma distinta, sus cosmogonías son distintas, pero como nosotros no tenemos acceso a esas cosmogonías, nosotros nos generamos y nos vinculamos a un tipo de situaciones asociadas a la religión católica, esencialmente, al catolicismo. Entonces la muerte tiene unas características y una respuesta en el credo que, si bien incluso no siendo creyente, en alguna parte fuiste educado en ello. Sí, en algún momento de tu vida
fuiste educado en ello, o ya sea por una cuestión formal o informal por tus pares, tu familia o qué sé yo. Que escuchaste, que viviste, que alguien vivió, que no sé qué. Te transforman, te transmiten eso. Pero a mí me llamaba la atención de cómo en estos artistas había una presencia de ese tipo. Y que está en el espacio de las folclóricas muchas veces. Era... Que me refiero a que, que habían diferencias incluso en el desarrollo de ese pensamiento en términos de lo político, en términos de la alta cultura, si uno la pudiera llamar así, pero cuando te hablo en el uso de la calavera me había una cuestión que era mucho más cercana al día a día de todas las personas que estaban en ese espacio. ¿Me entiendes? Sí. Si tú buscaras en la cultura chilena algo así, sería muy difícil. Busca las ceremonias que pudiéramos tener, busca los ritos que pudiéramos tener. Los ritos buche. Pero no son nuestros, por decirlo de alguna forma. Y tú tienes claro de que yo en esto, que el nacional es él y que el extranjero soy yo. Y que los chilenos tienen una diferencia. Entonces, y ese discurso se escucha. Pero eso se piensa también. Y se escucha. Es como de mi turmano en Vox Populi. Eso porque estamos en Santiago, pero cuando tú te vinculas con grupos, por ejemplo, mapuche en el sur de Chile, el nacional es él. Ese es su espacio. Sí. El Winca soy yo. Sí. El Winca bien moreno por lo demás, pero sí. Pero no se nota con esta luz. Bueno, tú sabes que los efectos del mestizaje tienen sus cosas a favor. Sí. No. Entonces, si yo voy allá y hago eso, pero también era porque antes había estado dibujando calaveras y eso, pero es el usufructo de este tema, no del problema, de este tema asociado a este tipo de imágenes, es una cuestión que tiene muchos años. Lo que uno hace es tratar de... Lo que yo hice fue aceptar lo que me complicaba. Me complicaba la muerte, me complica la muerte. Oye, ¿aceptaste tus temores más grandes? Yo creo que hace años que lo acepté. Si el problema es que una cosa es aceptarlo y otra es poder creer que eso es superable. No es superable, para mí no es superable. Qué loco, lo que dejáis ahí. Es que una cosa es aceptarlo, que es probablemente un gran paso. Sí, pero el duelo de la muerte de alguien es insuperable, lo vas a vivir. Sí, yo estoy tratando de no... Siempre uno se prepara en esa instancia. No, pero no creo que lo pueda... No lo vas a lograr. No. Se acepta. No sé. Se acepta. Y tiene más tolerancia a ciertas cosas o puede generar más cadenas de tolerancia, de grupos de refuerzo, de una serie de... Bueno, pero siempre está ahí. Es que eres tú. Y en el caso de la imagen, claro, yo doy una opinión sobre el tema, pero no tiene que ver ni con que fui el primero, ni creatividad. Esta cuestión, solo pintar calavera como tema es una cuestión que surge en el modo que lo conocemos la mayoría de nosotros, probablemente desde siempre, sí, en las expresiones artísticas, pero en términos de la cultura occidental a partir del siglo XVII. ¿De acuerdo? Donde empieza la pintura de género a dividirse en figura humana, en los problemas de la figura humana, el paisaje, sí, y las naturalezas muertas. Con calavera y con... Por eso todas esas calaveras y todos esos objetos en eso también, vuelvo a usar la palabra que ya he dicho varias veces, a pesar de ser insistentemente redundante, son alegóricas. Y alegórica siempre es que miras una cosa y necesitas leer otro relato para poder entenderla. Es como cuando tenés que leer los subtítulos de alguien que te está hablando en COA. Sí. Es tu misma realidad, pero en esa afán escurridizo y de protección, ellos te hablan en un contexto distinto. O el lunfardo en el tango. Qué interesante, sí. Entonces, sí, no vivimos todos la misma realidad. Es más, la progresión de la palabra que surge en el COA se debe demorar una cantidad de años en llegar a las clases altas. Yo he logrado medir una palabra desde chico que me gustaba, al contrario, no me gustaba para nada. ¿Cuál, bacán? No, bacán es como internacional, pero era, ya me voy a acordar exactamente la palabra. No, si la escuché era como cuático. Ah, acuático. Que es como acuático, cuático. Cuático. La primera vez que yo la escuché yo... Soy cuático, sí. Cuático yo tenía 12 años. Y la escuché en un contexto, otra palabra especial, muy flaite. Y flight, sé de dónde proviene. Sé que proviene de una copia de zapatillas Flight de Nike. Las copias malas, porque no decía Flight, sino Flighttail la zapatilla. ¿De acuerdo? Leí que era como que robaban y viajaban en avión. No. Como de flight. Sí, pero es una mala definición del origen de la palabra. La palabra viene por un modelo de zapatilla que todavía sale. Que la copiaron y lo pusieron. No, en unas copias chinas de mala calidad que le pusieron una E. De ahí quedó. Como, una mala copia de hecho, ahora si tú te compras una camiseta de fútbol de original,
las probabilidades de que tú te des cuenta de que sea una copia de Malasia o de China o de donde provenga son muy pocas. Es súper difícil. Yo te lo digo porque algo sé de camisetas de fútbol. ¿Tú tenés una colección gigante? Tengo, no sé si gigante, pero tengo alguna. Entonces, cuando lo miráis así, es muy fácil creer que las cosas se mueven, pero no las constata. Entonces, hoy, en el espacio de las clases altas de este país, lo acuático está incorporado. Pero cuando yo lo escuchaba me hacía tal ruido de niño, porque lo escuchaba en un contexto muy flaite. Sí. Y ojo, que cuando hablo de flight es solo porque es una denominación, no porque tengo un juicio. Tengo grandes amigos que están en el espacio probablemente de eso, de lo humilde y de donde tú puedes aprender mucho. Sí. Porque si no, también caería en el discurso de clasismo. Sí. Ahora, ¿puede ser clasista? Sí, pues, sí, yo vuelvo a insistir, estamos enfermos de algo y eso se contagia. Lo que pasa es que como cuando tienes conciencias tienes una misión doble, que se trata de no emitir juicios de distancia sobre las Eso es muy personas. interesante. Cuando ya tenéis conciencia, uno trata de no emitir juicio. Claro, uno vive en ese espacio donde se puede herir o no herir, Es dañar o pecado, no dañar. es pecado. Ya es porque es por obra por omisión. Pero ya decir pecado es como... Sí, pero es que Sí, está bien. es la sociedad en la que nos desarrollamos. Entonces, si me preguntáis a mí, sí, me interesan algunos temas, me interesa ese particularmente, me interesa la metafísica con la que se puede comprender el tema, de cómo si yo pudiera a través de las imágenes congelar esos procesos. Pero estoy en una tradición de la propia pintura, entonces tengo antecesores, tengo deudas, tengo filiaciones. Sí. En lo que uno hace como artista, o lo que yo haría como tal, es poder entender la filiación para generar una distancia. Y la distancia es tu proyecto de obra. ¿Cuánto se demora? Pues ojalá toda la vida. Hay algunos que, como el Chino Río, ¿no? Cuando sea número 1 me voy a retirar. Yo creo que uno en esto alterna tiempos de silencio, pero es muy difícil que te retires. Porque uno es. Y lo deja de hacer. Por eso cuando miráis este tipo de pintura, y aquí hay otra... Sí. Yo estaba tratando de no tocarla, me tenía como mucho temor de no tocarla. No, da lo mismo, son pinturas hechas al acrílico, que la gracia de las pinturas es que están sin los bastidores, que es como se trasladan. Una vez que se ponen en el bastidor y probablemente algunos se enmarcan, adquiere otra vez autonomía de presencia de objeto y parecen ser más pinturas de lo que son. Cuando finalmente sigue siendo una imagen plana con una acumulación de capas. Sí, a mí me llamó la atención verla como de esta forma, en este formato, que era como... Ayer la saqué de un tubo de transporte de viaje. Me contaba eso. Entonces, para mí sigue siendo una novedad porque te vuelves a sorprender. Ni te cuento lo que me demoraba cada vez que... O sea, cuando tuve que sacarle... No, entonces te las compraba en bastidor y todo, que cuando el lío es sacarle los corchetes. Tus manos se hacen pedazos. Entonces, también todas estas obras tienen que ver con este caso, con personajes que están en alusión a mi contexto en Davis cuando vivía allá, el año pasado. Y son pájaros, son colibríes, son máscaras, son cráneos. Máscaras, claro, el esconder, claro, ahora entiendo mucho. La máscara como persona, pero también hay algunas cosas que en la misma universidad, Davis tenía unas grandes cabezas de escultura de un escultor del lugar que estaban afuera de cada facultad y representaban ciertas características. En el caso de esta es porque hay una suerte de colibrí, de forma de colibrí, sin embargo tiene otras cosas que si tú las miras son gestos propios de la pintura y es como si estuviera disfrazado de colibrí. Sí. Pero no lo es, porque desde la némesis, de la posibilidad de que se parezca a, una cosa no reemplaza a la otra. Por más realista que yo sea, ese pájaro no va a volar en una pintura. No, pero tú al contarme esto ya adquiere una dimensión distinta para mí. Puede ser. Lo mismo que con este pájaro que tiene que ver con una historia sentimental que yo trato de establecer y de ordenar. De hecho, dicen, y estamos en conversaciones porque probablemente este cuadro salga en una portada de un libro de poesía de una amiga. Ah, bueno. Y yo armo esto porque me cuentan una historia de alguien que era importante para mí y yo genero un dibujo y una pintura donde le pongo una suerte de alma nueva para que este pajarito siga viviendo. Por eso tiene esa transparencia. Yo decía que es una sombra, es una luz. Es un alma nueva. Es cuando tú decís, ¿cuánto pesa el alma según la película? 21 gramos. 21 gramos. Ya. Entonces, ¿qué dimensión tiene el alma visual? Una transparencia. Entonces son metáforas distintas en ámbitos distintos. Pero mira, claro, ahí se construye ya la historia. Porque si tú para saber que son 21 gramos tienes que pesar a dos cuerpos. Y la diferencia es la que pesa, dicen que es lo que pesa el alma. Sí. Bueno, en el caso de la imagen, esta forma que pudiera ser el alma también al mismo tiempo es muy parecida a una nueva ala. Sí.
en un espacio ígneo. Sí, qué bonito. Y son cuestiones que tú en un determinado momento estás trabajando, porque esta está armada por capas, entonces están primero toda esta, luego está oscura, y luego sobre esa oscura arma este pajarito que parece ser un... ¿Cómo se llama esto? ¿Un gorrión? Un gorrión. Ya está. Pero nunca miré un gorrión, no si viene alguien especialista en pájaros me va a decir, ese no es un gorrión, Claro. pero eso no importa, No, porque está... porque es Sí. otro espacio de deducción. Lo mismo que este. Esto es fuerte. Aquí hay una suerte de personaje que es como un cuchillo, una calavera y este personaje. Este se llama, es un Jay de California. Es lo que quiero creer, seguramente. Vuelvo a decir, Sí. me topo con alguien especialista en Sí. pájaros y me va a decir, no lo es. Bueno, este personaje, este pajarito, ¿Se llama Jake? J-A-Y, Jay. Jake. Este personaje, entre otras cosas, me contó una amiga y después di cuenta de que la misma universidad donde yo estaba se había hecho una investigación. Y en esa investigación habían dicho que este pajarito, y yo, imagínate, hablando de la muerte, era más fácil pintar cuervos negros. Sí, porque tú... Pero este pájaro tiene ritos mortuorios que la gente no conoce. Cuando un pájaro de este se muere, el primero que lo encuentra empieza a llorarlo. Y se le juntan los pájaros alrededor y lo lloran. Haciendo el ritual de De despedida, entierro. entierro. Y cuestiones, como son cualidades de lo humano, son especiales para entender ciertas otras cosas que uno cree que por el tener el tamaño de la cabeza de un pájaro, Sí. tiene memoria de pájaro. Pero ¿y este color? ¿Él es azul? ¿O ellos son azules? Sí, son azules. ¿Verdad? Y este cuchillo yo no lo había visto. Es que aquí hay varias cosas que según, porque normalmente en una composición bastante dramática como esta, con los grises, los rojos y una serie de cuestiones, este apareció por un accidente y luego yo puse un par de elementos más y cayó como eso. Sí, concretaste. Claro, entonces 3 elementos me podían generar un espacio triangular de tensión. Pero son metafóricos. O sea, yo te podría decir a qué se debe esto y qué está muriendo acá y te podría contar, pero mejor te escribo una novela. Sí. Lo mismo que este, que es bien especial porque es el hermano de este. Son cuadros que están pintados en una sola jornada y que están asociados a máscaras también. ¿Son hermanos? Yo lo veo, siempre lo vi como hermanos, de hecho tienen la misma tela, el mismo tamaño del cuadro, porque el cuadro es un poquito más grande que los anteriores, y los pinté en días consecutivos. No me pregunto. ¿Salió en un día? Este está hecho en un solo día. Lo que pasa es que en Davis se hacía tal calor en el verano, 43 grados de temperatura, que todas las capas que yo tiraba en media hora estaban secas. Estas materialidades y estas transparencias en un día como hoy, en invierno en Chile, No, para rato. pues son acrílicos y aún así se secan rápido, pero estas, como yo podía pintar, esta tiene, si uno lo mirara desde la imagen que va a grabar esto, no se ve bien. Pero si te acercas a la obra y si estás viviéndola en directo la obra, vas a encontrar muchas capas de pintura de transparencia, transparencia, transparencia. Deben tener 6-7 capas. Sí, se nota. Ya, y yo solo llego a esto y puedo llegar y saber cómo voy manejando esto porque se secó en un día. Por la alta temperatura ambiente. Y si tenía, imagínate, 43 grados a la sombra, yo ponía esta tela al sol y en 50 grados, media hora, ¡boom! Ojo, que el acrílico incluso genera un problema físico-químico que con tanta temperatura yo tenía que estar regulándolo porque si no, Se secaba no, antes de... empiezan los borbotones de pintura porque es como si fuera un huevo frito sobre un auto y los problemas de algunos colores que provienen sobre todo de los óxidos sacan otros colores que tú no ves en el tubo. Que se formó ahí. Que se formó ahí. Como el yeso cuando estáis Sí, haciendo sí, se forman ahí. Entonces visualmente tenés que estar atento a ver si tú quieres esos logros. Pero eso yo no lo aprendí ahora, lo aprendí cuando comencé a pintar porque dejaba para que se apuraran mis cuadros ahí. Cuando empezaba a ver que, por ejemplo, los rojos empezaban a sacar unos colores óxidos metálicos, dije, oye, aquí algo está pasando. Claro, a diferencia de cuando la pintura comienza, un pintor era un alquimista, entonces sabía los procesos físico-químicos de cómo se lleva la pintura. Hoy no, pues somos usuarios. Sí, está a ese Es como un computador, todos son usuarios, son muy raros los programadores. Entonces, está visto así. Por eso, claro, esto también tiene una figura como antropomorfa, donde hay supuestamente una serie de signos que representan una boca, un signo como de una nariz, el tabique, y son cosas que tú empiezas a determinar, pero son niveles de abstracción que son propios del discurso de cada uno. Sí. ¿Y esto? También es que puede ser toda la cabeza, la reducción de la cabeza, es que son demasiadas lecturas. Sí, pero también es como reducirte piensa lo que quieras. Sí, pero en el contexto. Claro, pero mira, marca un contexto igual. este es más de calavera, de no sé qué, pero este yo cuando lo miré me da mucha risa porque yo decía, aquí está Chewbacca.
Ojo que lo que te estoy diciendo, en el tenor de estar grabado, alguien puede decir, le quitó toda la seriedad al discurso. No, pero es que hay pinturas mías que tienen algo más cómico. ¿Tú también tenías ese discurso? Si yo tengo eso, pues entonces yo lo que aprendí es a transmitir el chiste también en algunos cuadros. De hecho, en pintura hay una definición que se llama divertimento. Como el cuadro que dice, esto es un divertimento. Y sin embargo, son del autor que tú dices que es muy serio. Qué loco, sería un lujo en ese sentido. Te hay un espacio de ausencia, de descanso, y te pintaría un cuadro que no pintaría ahí en un espacio mucho más duro. Y tiene una tradición el divertimento en la pintura. Y por eso es esto. Entonces, claro, yo te lo cuento como era Chewbacca. Dice, uy, todo lo serio que parecía en su discurso se transformó en nada. Nada, claro. Pero tú lo compartiste. No, porque yo tengo cierta honestidad en mis relatos, pero además porque me conozco la historia del arte, de la pintura. Sí. A grandes rasgos conozco bastante, pero por lo mismo creo que son los que te escuchan los que arman un prejuicio de lo que tú debes ser. Yo tengo claro cuál es la libertad del pintor. Sí. Todo el rato. Es como cuando tú escuchas a un rockero. Sí. O tú buscas el CD que tiene las rarezas del artista. Bueno, el arte es lo mismo, el teatro es lo mismo, el baile es lo mismo, el arte es lo mismo. Tú estás esperando que en algún momento él te muestre una faceta distinta, una rareza. Este está en el límite. Pero enriquece. A mí me enriquece y te aseguro que es probablemente el que, frente al drama de otros cuadros, este me compensa. Si no puedo estar todo el día sufriendo. Ojo, cuando hablo de sufrimiento, porque entiendo que el proceso de la pintura tiene incorporado casi como elemento técnico el sufrimiento. Si no sufres, no haces. No vives. Qué extraña esa situación, porque es como ya... Masoquista, ¿no? Sí, pero también tiene que ver con la vida. Siempre lo he escuchado, si el que no sufre no hace. Es pues que probablemente sea de influencia muy barroca en el discurso. Es como cuando tú te escuchas con la serie de nombres del barroco español que están pasados a mujeres. ¿Cuántos nombres conoces que son barrocos de mujeres, que son sufridos? Rosario. Magdalena. Sigue, suma. Y desde pequeño te pusieron un nombre para que sufras. Te estigmatizaron en esa situación. Otras culturas no lo tienen, es el barroco español. Entonces es súper importante saber qué nombre tienes. Tu nombre. ¿Tú sabes cuál es el origen de tu nombre? Ni idea del origen de mi nombre. El origen es variable, pero viene de Joaquín y Ana, los padres de ¿quién? La Virgen María. Mira, lo vengo a saber ahora. Así como recién me acabo de despertar. Qué bonito. Entonces uno empieza... Cargo con esa situación más encima. No, así, pues. Da gracia que no te llamáis Jesús. Anduviste cerca. Sí, me cargaría con todo el rato. Puta, Ricardo, te pasaste, bueno. Eso. No, bueno, fascinado de conversar contigo. Es entretenido, ¿no? Fascinado. No te imaginas, el tiempo pasó volando. A mí pasó volando. Y creo yo creo que además debemos estar terminando el partido de fútbol de la semifinal. O sea, sí, tercer y cuarto lugar, Brasil con Holanda. Cuestión que por lo demás... En mi espíritu de vida, no es que sea un sacrificio, pero es importante ver fútbol. Sí, pues yo me di cuenta, cuando te vi hace poco, la vez pasada, ahí me di cuenta que el fútbol es parte de tu vida. Sí. He tenido la suerte de estar vinculado mucho al fútbol. Y más aún, te agradezco, porque dejaste de ver el partido, nos pusimos en esta dinámica de conversación. Dijimos que iba a pasar media hora. No, media hora, yo creo que va a durar esta cuestión. Ordenamos aquí, sacamos. Claro, y comenzamos en principio cuando estaban los 30 minutos del primer tiempo, de nuevo vinieron los 15 del descanso y llevamos harto rato. ¿Por qué me es importante decirlo? No por la casualidad, sino porque cuando pasa el tiempo y esto lo veamos, es en qué momento estábamos y qué estábamos haciendo. Eso nos marca las circunstancias. Y salimos todo el rato. Y además salimos cuando con el penal, que tú dijiste, no fue penal. El penal que se fabricó Roy en el minuto 3. Yo lo vi cuando iba corriendo, dije, esto no es penal. Ricardo, muchas gracias. Un placer. No, un placer para mí, te pasaste. Así Qué bueno. Que terminamos el programa, Pobrecito Mortal, con Ricardo Fontana Fabio. Y con un gol parece que en el que estamos escuchando de fondo. Y después lo que esto lo vamos a editar, lo vamos a poner ahí como el gol para que marque la situación. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias.